Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha vivido en un estado de espera. Esperamos el amanecer, la llegada de un ser querido, el final de una tormenta. Pero hay una espera que trasciende todas las demás, una anticipación cósmica grabada en el alma de la civilización. Hace 2 milenios, en una colina polvorienta a las afueras de Jerusalén, un pequeño grupo de discípulos le hizo a su maestro una pregunta que cambiaría el curso de la historia. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No buscaban una simple fecha en el calendario, buscaban certeza en un mundo incierto, una luz en la inmensa oscuridad del futuro. La respuesta que recibieron, conocida como el Sermón del Monte de los Olivos, no fue una simple hoja de ruta. Fue una compleja y aterradora sinfonía profética. Jesús no les entregó un cronograma, sino un tapiz de imágenes vívidas. Guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Describió una era de engaño, donde falsos mesías realizarían grandes prodigios para confundir, si fuera posible, incluso a los escogidos. Advirtió sobre una tribulación como nunca antes se había visto. Estas no eran meras predicciones, eran pinceladas de un futuro caótico, diseñadas no para satisfacer la curiosidad, sino para forjar un espíritu de vigilancia inquebrantable. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta solemne advertencia ha sido a menudo malinterpretada, convirtiéndose en un campo de juego para la especulación febril y el pánico. La historia está plagada de las cenizas de predicciones fallidas, de movimientos que fijaron fechas con una certeza absoluta, solo para enfrentarse al silencio de un cielo impasible al día siguiente. Cada fracaso ha dejado un rastro de fe rota, cinismo y ridículo, llevando a muchos a desestimar por completo estas antiguas palabras. Si tantos se han equivocado de forma tan espectacular, ¿qué sentido tiene seguir prestando atención? ¿No es más sabio simplemente ignorar las señales y vivir el presente? Esta pregunta nos obliga a reconsiderar el propósito fundamental de la profecía. Quizás su objetivo nunca fue darnos la capacidad de marcar un día en el calendario. Tal vez el verdadero valor de estudiar las señales no reside en predecir el cuándo, sino en comprender el por qué y el cómo. Las profecías bíblicas actúan como un espejo, reflejando tanto la fragilidad de la condición humana como la soberanía de un plan divino que se desarrolla a través del caos. Estudiarlas no es un ejercicio de adivinación, sino una disciplina espiritual. Es un llamado a vivir con una conciencia elevada, a discernir los tiempos y a cultivar una fe que no se duerme ante la complacencia del mundo. Así nos encontramos en la encrucijada del misterio y la responsabilidad. ¿Cómo podemos nosotros, en el siglo XXI, acercarnos a estos textos sagrados con la reverencia que merecen, pero sin caer en las trampas que han consumido a generaciones pasadas? Es posible interpretar estas antiguas advertencias de una manera que inspire preparación en lugar de pánico, sabiduría en lugar de especulación, y una esperanza firme en lugar de un miedo paralizante. Esta es la pregunta que nos guiará. Juntos, nos adentraremos en el corazón de la profecía más importante jamás pronunciada, buscando no una fecha, sino un entendimiento profundo para vivir con propósito en la sombra del fin de los tiempos. Y la respuesta que reciben es, quizás, la más inesperada de todas. Ante la pregunta sobre el fin de los tiempos, la primera advertencia no es sobre guerras, ni pestes, ni terremotos. Es algo mucho más sutil y por lo tanto más peligroso. Mirad que nadie os engañe. Esta es la piedra angular de toda la profecía.
Antes de mirar a los titulares del mundo, la advertencia nos obliga a examinar la base de nuestra creencia. El primer campo de batalla no es el mundo físico, sino la mente y el espíritu. Es una declaración profunda sobre el conflicto final, una guerra por la verdad, donde la falsificación será extremadamente convincente. Para los discípulos, esta advertencia no era teórica. Vivían en una olla a presión de fervor mesiánico bajo el yugo romano. Judea era un semillero de profetas autoproclamados y líderes revolucionarios que prometían restaurar la gloria de Israel. El historiador Flavio Josefo documenta a figuras como Teudas, quien prometió dividir el río Jordán, o el egipcio, que reunió a miles prometiendo derribar los muros de Jerusalén con su sola palabra. Todos fracasaron, pero no sin antes arrastrar a muchos a la ruina. La advertencia era, por lo tanto, inmediata y mortalmente relevante para su tiempo. Pero el alcance de la advertencia es más profundo. La palabra griega para engañar es planao, de donde viene planeta. Significa literalmente hacer vagar, desviar del camino correcto. No se trata de creer una simple mentira, sino de ser desviado de todo el rumbo. Es un engaño que altera la órbita espiritual de una persona, poniéndola en una trayectoria errante y sin ancla. El verbo sugiere una seducción activa, un proceso de desorientación donde la víctima cree seguir el camino correcto mientras se aleja de su origen. Es la diferencia entre un cartel falso y alguien que deliberadamente altera todo tu mapa. Este espejismo de los falsos ungidos adopta formas camaleónicas en nuestra era. Ya no se limita a figuras carismáticas en desiertos. Hoy, el engaño se manifiesta en ideologías que prometen una utopía terrenal a cambio de lealtad absoluta. Se encuentra en filosofías de autoayuda que elevan el yo a la categoría de deidad, sin necesidad de redención externa. Se disfraza en movimientos políticos que exigen devoción incondicional, presentando a sus líderes como salvadores infalibles. Cualquier sistema, persona o movimiento que se coloque en el lugar de Dios, ofreciendo salvación y verdad última, es un eco moderno de esa primera y fundamental advertencia. Y es aquí donde reside la clave de toda la profecía. El engaño religioso no es simplemente la primera señal en una lista, es la condición previa para malinterpretar todas las demás. Si el fundamento de la verdad ha sido corrompido, ¿cómo se puede discernir correctamente el significado de una guerra, una hambruna o una persecución? Un espíritu engañado verá un salvador político donde solo hay un tirano y verá esperanza en una ideología vacía. Por eso, esta primera advertencia funciona como un filtro. Antes de poder entender los eventos que sacudirán al mundo, primero debemos asegurarnos de que la luz con la que miramos no ha sido distorsionada. La batalla por la percepción es la batalla principal. El engaño, por tanto, no se limita a la aparición de figuras carismáticas que reclaman para sí el título de Mesías. La advertencia de Cristo es más profunda, más sutil. Se expande para abarcar una amenaza quizás más insidiosa, la de los falsos profetas y sus doctrinas. No son hombres que dicen «yo soy el Cristo», sino aquellos que se levantan y dicen «esto es lo que Cristo quiso decir», alterando, diluyendo o corrompiendo el mensaje original desde adentro. Es una mutación del Evangelio, un veneno administrado en una copa de oro. Esta es la decepción moderna, no un asalto frontal, sino una infiltración silenciosa que pervierte la verdad, transformando la roca sólida de la fe en la arena movediza de la opinión humana, donde todo es relativo y nada es absoluto. Esta manifestación contemporánea adopta formas seductoras y culturalmente aceptables. La vemos en la teología de la prosperidad, que convierte a Dios en un mero dispensador de riqueza material, reduciendo la fe
a una fórmula para el éxito personal. La encontramos en evangelios terapéuticos que eliminan la doctrina del pecado y el arrepentimiento, ofreciendo en su lugar autoayuda y afirmación sin la necesidad de una transformación radical. Son mensajes que apelan a nuestros deseos más profundos: comodidad, seguridad y la ausencia de juicio. Prometen una corona sin cruz, una resurrección sin muerte. Es la antigua mentira del Edén, reenvasada para el siglo XXI. La promesa de que podemos ser como dioses, definiendo nuestra propia verdad y nuestro propio camino hacia la salvación, sin necesidad de un Salvador. Frente a este laberinto de verdades a medias, los apóstoles nos dejaron herramientas de discernimiento. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, advierte con una claridad escalofriante sobre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra clave es encubiertamente. El engaño no se anuncia con trompetas, se desliza en la congregación a través de un lenguaje familiar, usando términos bíblicos pero vaciándolos de su significado. Niegan al Señor que los rescató, no necesariamente con una declaración abierta, sino redefiniendo quién es Él, minimizando su deidad, negando la exclusividad de su sacrificio o reemplazando la gracia con un sistema de obras y méritos humanos. La anatomía de esta falsa doctrina es la sutileza, el arte de parecer piadoso mientras se socavan los cimientos mismos de la fe. El apóstol Juan proporciona el antídoto más directo, una prueba de fuego para cualquier enseñanza. En su primera carta nos ordena: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cuál es la prueba? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esto va más allá de un simple asentimiento histórico. Confesar a Cristo, venido en carne, es afirmar la encarnación en toda su radicalidad, que el Dios eterno se hizo plenamente humano, sin dejar de ser plenamente divino. Es el punto de anclaje de toda la teología cristiana. Cualquier doctrina que disminuya su humanidad o su deidad, que lo presente como un mero maestro iluminado, un ángel o un profeta más, falla esta prueba fundamental y se revela como un espíritu de engaño. Por lo tanto, la primera línea de defensa no es el intelecto, sino el anclaje en la verdad fundamental de quién es Jesús. La anatomía de la falsa doctrina revela que su objetivo final es siempre el mismo: destronar a Cristo, ya sea reemplazándolo con un líder humano, diluyendo su mensaje hasta hacerlo irreconocible o negando su naturaleza única como Dios y hombre. El resultado es un evangelio diferente, uno que no puede salvar. La vigilancia a la que somos llamados no es una casa de brujas paranoica, sino una custodia sobria y amorosa de la verdad. Es entender que la batalla más grande no se libra en campos abiertos, sino en el terreno de las ideas, en la pureza de la doctrina que nos fue entregada. Tras desenmascarar el engaño que se viste de luz, la advertencia de Cristo se desplaza del santuario interior de la fe al estruendoso campo de batalla del mundo. La siguiente señal no es un susurro de falsa doctrina, sino el clamor del acero y el retumbar de los tambores de guerra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta frase, pronunciada en las laderas del Monte de los Olivos, ha resonado a través de los siglos, un eco persistente en la crónica de la humanidad. Es un cambio deliberado en la escala de la profecía que pasa de la corrupción del alma individual a la fractura violenta de las naciones. Ya no se trata de quien dice ser el Mesías, sino de los reinos que se levantan unos contra otros, pintando la historia con la sangre de los conflictos y la ansiedad de las treguas frágiles.
Este es el segundo peldaño en la escalera de los dolores de parto, un síntoma inconfundible de un mundo que gime bajo el peso de su propia hostilidad. Para los discípulos que escuchaban, esta predicción debió ser desconcertante. Vivían bajo la imponente sombra de la Pax Romana, la paz romana, un periodo de relativa estabilidad impuesto por la Legión y la ley de Roma, que se extendía por más de 2 siglos. A simple vista, el mundo conocido estaba unificado y en paz, pero era una paz comprada con la sumisión y mantenida por la espada. Jesús, con una visión que trascendía los horizontes de su tiempo, veía las grietas en los cimientos de este imperio. Sabía que la paz del hombre es siempre temporal y precaria. Al señalar las guerras como una señal, no estaba revelando algo que la humanidad no supiera, sino que estaba enmarcando el conflicto como una constante inevitable, un pulso febril que se intensificaría antes del fin, incluso en eras de aparente calma y prosperidad. El genio de la profecía reside en su detalle, guerras y rumores de guerras. Esto es crucial. No se refiere únicamente a las batallas declaradas, a los ejércitos marchando. Se refiere a la atmósfera de conflicto, a la tensión geopolítica, a la diplomacia fallida, a la propaganda que envenena las mentes y a la ansiedad que se infiltra en la vida cotidiana. Es el miedo a una guerra que aún no ha comenzado, la incertidumbre que corroe la estabilidad y la sospecha que convierte a los vecinos en enemigos potenciales. Este aspecto de la señal es profundamente moderno. Vivimos en una era de información instantánea, donde un conflicto al otro lado del planeta se siente como si ocurriera en nuestra propia casa. Los rumores de guerras hoy viajan a la velocidad de la luz, generando una inquietud global constante, un ruido de fondo que nos recuerda la fragilidad de nuestra paz. Y es precisamente ante este panorama de caos inminente que Jesús da una de sus instrucciones más contraintuitivas y profundas: mirad que no os turbéis. La palabra griega original, troiste, no significa simplemente estar preocupado. Denota un estado de pánico, de terror súbito, de agitación que sacude el alma hasta sus cimientos. La orden no es una llamada a la apatía o a la ignorancia, sino a una resiliencia espiritual sobrenatural. Es un mandato para anclar la propia paz no en las circunstancias externas, que son inherentemente volátiles, sino en una verdad interna e inmutable. En medio del estruendo de los imperios que se desmoronan y las naciones que se enfrentan, el creyente está llamado a cultivar un santuario de calma, una fortaleza interior que las noticias del mundo no pueden violar. Por lo tanto, la segunda señal no es simplemente la guerra en sí misma, sino la yuxtaposición de la escalada del conflicto global con la llamada a una paz interior inquebrantable. Es una paradoja divina. A medida que el mundo exterior se vuelve más violento y caótico, el mundo interior del seguidor de Cristo debe volverse más sereno y confiado. La ausencia de pánico frente al colapso se convierte en un testimonio en sí mismo. Esta señal, entonces, no es solo para ser observada en los titulares, sino para ser vivida en el corazón. La verdadera prueba no es si habrá guerras, pues Jesús afirma que las habrá, sino si permitiremos que el eco de esas guerras silencie la voz de la fe que nos llama a no temer. Pero entonces surge una pregunta inevitable, una objeción que resuena con el peso de milenios de historia humana. ¿Acaso no ha habido siempre guerras? Desde las primeras tribus que lucharon por un pozo de agua hasta los imperios que se desangraron por continentes enteros, el conflicto parece ser el pulso mismo de nuestra civilización. Si la guerra es una constante, ¿cómo puede ser también una señal? ¿Qué distingue el ruido de fondo de la historia del eco de una profecía? La clave, como siempre, no está en el evento en sí, sino en el patrón que revela, en la escala que alcanza y en el texto que lo enmarca.
Jesús no nos advirtió sobre algo nuevo, sino sobre una intensificación de lo antiguo, una versión del conflicto que trasciende las simples disputas territoriales para convertirse en algo mucho más fundamental. La distinción profética se encuentra en la siguiente frase de Mateo 24: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas no son palabras redundantes. En el griego original, nación es etnos, de donde obtenemos la palabra etnia. No se refiere solo a estados-nación con fronteras políticas, sino a grupos de personas unidos por linaje, cultura e identidad. Reino, por otro lado, es basileia, que se refiere a sistemas de gobierno, imperios e ideologías. Lo que Jesús describe es una fractura total de la humanidad en todos los niveles, conflictos étnicos que desgarran naciones desde dentro y choques ideológicos entre sistemas de poder que compiten por la hegemonía mundial. No es solo un ejército contra otro, es una cosmovisión contra otra, una identidad contra otra, en una escala que envuelve al planeta entero. Esta imagen de reino contra reino no apareció de la nada en el Monte de los Olivos. Es un eco directo de las visiones que atormentaron al profeta Daniel siglos antes. En sus sueños, Daniel vio el flujo y reflujo de la historia como una sucesión de bestias aterradoras, cada una representando un imperio mundial: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno se levantó consumiendo al anterior, en una lucha implacable por el dominio. Para Daniel, la historia no era una serie de eventos aleatorios, sino un campo de batalla predefinido, donde los reinos de este mundo se enfrentan en una lucha por el poder, ciegos al hecho de que todos finalmente se someterán a un reino eterno y divino. Jesús, al usar este lenguaje, coloca los conflictos de la era venidera dentro de esta misma narrativa épica y profética. El libro de Apocalipsis toma este concepto y lo amplifica a una escala cósmica. Allí, la lucha de reino contra reino en la tierra se revela como un mero reflejo de una guerra espiritual mucho mayor. Los conflictos globales, las alianzas y las traiciones entre las naciones son el escenario visible sobre el cual se desarrolla un drama invisible. La escala y la naturaleza de estas guerras profetizadas son diferentes. No buscan simplemente la conquista, sino la subyugación total de la voluntad humana, la imposición de un sistema único y la erradicación de cualquier lealtad que no sea al poder terrenal del momento. Es el penúltimo choque de imperios, la consolidación del poder global en preparación para una confrontación final. No entre dos naciones, sino entre el reino del hombre y el reino de Dios. Por lo tanto, la señal profética no es la existencia de la guerra, sino su carácter. Es la globalización del conflicto, donde una chispa en una región puede incendiar el planeta. Es la naturaleza ideológica y étnica de estas luchas, que dividen a la humanidad en líneas irreconciliables. Cuando vemos naciones enteras realineándose según sistemas de valores opuestos, cuando la tensión entre bloques de poder define la geopolítica mundial y cuando los conflictos internos amenazan con balcanizar incluso a las naciones más estables, no estamos simplemente viendo los titulares del día, estamos observando la manifestación de un patrón milenario, un patrón que se nos advirtió que se intensificaría dramáticamente, señalando no solo la fragilidad de la paz humana, sino la inminencia de una intervención divina. Pero el eco de la guerra y la caída de los reinos es solo el primer temblor en una sinfonía de caos mucho más profunda. Una vez que el conflicto humano alcanza su crescendo, la profecía de Jesús se desplaza desde los palacios y los campos de batalla hacia la estructura misma de nuestro mundo. La siguiente señal no es una que los hombres causan directamente, sino una que sufren colectivamente. Es el momento en que la tierra misma parece alzar su voz.
un lamento que resuena en el suelo bajo nuestros pies y en el aire que respiramos. Pasamos de la violencia del hombre contra el hombre a la aparente rebelión de la naturaleza contra la humanidad. Un testimonio sombrío de que el desorden no se limita a nuestros corazones, sino que se ha filtrado en el tejido mismo de la creación. Y en diversos lugares habrá hambres, pestilencias y terremotos. Esta tríada de desastres forma el núcleo de la tercera señal. No son eventos aislados, sino facetas interconectadas de un sistema planetario bajo una tensión insoportable. Un terremoto puede devastar infraestructuras, interrumpiendo las cadenas de suministro y provocando escasez. Una sequía prolongada, una forma de desastre natural, engendra la hambruna, debilitando a las poblaciones y haciéndolas vulnerables. Y sobre esos cuerpos debilitados y sociedades fracturadas, la pestilencia, la enfermedad, se propaga como un incendio forestal. Jesús no los presenta como posibilidades remotas, sino como características definitorias de una era. Son los síntomas de un planeta enfermo, manifestaciones físicas de una fractura espiritual más profunda que afecta a todo lo que existe. Aquí es donde la teología nos ofrece una lente de un poder extraordinario. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribe que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta no es una simple poesía, es un diagnóstico cósmico. La idea es que la creación misma, desde las placas tectónicas hasta los ecosistemas más delicados, está intrínsecamente ligada al estado espiritual de la humanidad y sufre las consecuencias de su caída. Los terremotos, las hambrunas y las pandemias no son, desde esta perspectiva, actos divinos de castigo aleatorio, sino los gemidos audibles de un mundo que anhela la redención. Si esta conexión entre la profecía y el mundo natural te parece fascinante, dale a me gusta y comparte en los comentarios qué evento reciente te ha hecho pensar en esto. La clave para descifrar esta señal, sin embargo, no está en la existencia de estos eventos, sino en la metáfora que Jesús utiliza para describirlos. Todo esto será principio de dolores. Esta es una de las imágenes más potentes y reveladoras de toda la profecía. Cualquiera que haya presenciado un parto entiende su significado. Los dolores de parto no son constantes ni uniformes. Comienzan espaciados e irregulares, casi imperceptibles. Pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, las contracciones se vuelven innegablemente más frecuentes, más intensas y más dolorosas. La advertencia de Jesús es clara. No busquen un único terremoto cataclísmico o una sola pandemia devastadora como la señal definitiva. Busquen el patrón, busquen la aceleración. Por lo tanto, el verdadero signo profético no es que haya terremotos en California, hambrunas en África o nuevas enfermedades virales. Estos han sido parte de la experiencia humana durante milenios. El signo es el ritmo creciente, la intensidad que se amplifica y la convergencia global de estas crisis. Es la sensación de que las contracciones del planeta se están volviendo más seguidas, más fuertes, abarcando más lugares a la vez. La pregunta que la profecía nos obliga a hacer no es si estas cosas suceden, sino si estamos viviendo en una era en la que la frecuencia y la ferocidad de los gemidos de la creación están aumentando exponencialmente, anunciando que algo nuevo está a punto de nacer. Pero este gemido de la creación, estos dolores de parto que se intensifican, nos obligan a hacer una pregunta fundamental que nuestra era moderna ha intentado silenciar. Para la ciencia, un terremoto es el resultado de placas tectónicas en colisión. Un huracán, una compleja interacción de presión atmosférica y temperatura del océano. Son eventos impersonales, caóticos, producto de un sistema natural indiferente. Pero, ¿y si esta perspectiva, aunque correcta en su mecánica, estuviera incompleta?
¿Y si el caos tuviera un lenguaje? La cosmovisión bíblica propone una idea radical, que la naturaleza no es un actor mudo en el drama humano. Sugiere que el mismo tejido de la realidad puede ser utilizado como un lienzo para un mensaje, que el viento y las olas, la tierra y el cielo pueden convertirse en portadores de una advertencia divina, un eco que trasciende el ruido de nuestra civilización. Esta no es una idea nueva, nacida de la especulación apocalíptica. Es un hilo conductor que recorre todo el Antiguo Testamento. El profeta Amós, por ejemplo, no describe la sequía, la plaga y el colapso de edificios como meras desgracias agrícolas o geológicas. En su lugar, las presenta como un estribillo divino y trágico. Una y otra vez, Dios declara a través de él: «Os hice pasar hambre, pero no os volvisteis a mí. Detuve la lluvia, pero no os volvisteis a mí. Os herí con plaga y tizón, pero no os volvisteis a mí». Cada catástrofe es enmarcada como un llamado de atención, una súplica desesperada para que la nación se detenga y reconsidere su camino. Del mismo modo, el profeta Joel interpreta una devastadora plaga de langostas no como un simple desastre ecológico, sino como el preludio del Día del Señor, un evento cósmico que exige un retorno a lo sagrado. Cuando Jesús se sienta en el Monte de los Olivos y habla de terremotos, hambres y pestilencias, no está inventando una nueva teología del desastre. Está activando este antiguo lenguaje profético, un código que su audiencia judía habría entendido al instante. Él afirma que el patrón de Amós y Joel no ha terminado. De hecho, está por alcanzar su crescendo global. Los principios de dolores de parto no son simplemente eventos aleatorios que coinciden con el fin de los tiempos. Son parte de la misma gramática divina, señales diseñadas para sacudir la complacencia de un mundo que ha olvidado escuchar. La tierra temblando no es solo la tierra reajustándose. Es un símbolo de que los fundamentos del orden mundial están siendo sacudidos hasta sus cimientos, una advertencia de que algo inmenso está por nacer. Para la mente secular, esta idea puede parecer cruel. ¿Por qué un Dios de amor se comunicaría a través del sufrimiento y la destrucción? Pero desde la perspectiva bíblica, la pregunta se invierte. ¿Qué tan profundo debe ser el sueño de la humanidad para que se necesite una alarma tan estridente para despertarla? No se presenta como un acto de ira arbitraria, sino como la intervención de último recurso. Es el grito de un padre que ve a su hijo caminar hacia un precipicio usando el volumen que penetra la distracción. La catástrofe en este lenguaje no es el castigo final, sino la advertencia misericordiosa que lo precede. Es la sacudida violenta que busca evitar una caída fatal, una interrupción dolorosa diseñada para forzar una reevaluación existencial antes de que sea demasiado tarde. Así, los desastres naturales se transforman. Dejan de ser meros datos en un gráfico de tendencias climáticas o geológicas y se convierten en posibles sílabas de una frase que se está formando. La perspectiva bíblica nos invita a mirar más allá del titular y del análisis científico, a preguntarnos si la creciente frecuencia e intensidad de estos gemidos de la creación son simplemente el ruido de un planeta enfermo, o si tal vez son las vocales y consonantes de un mensaje urgente, un mensaje que no está escrito con tinta, sino con fuego, viento y el propio temblor de la tierra. La pregunta que queda es, si Dios habla a través del caos, ¿estamos siquiera intentando escuchar su lenguaje? Después del estruendo de la tierra y el gemido del hambre, el silencio es reemplazado por un sonido mucho más escalofriante, el susurro del odio humano. Jesús pasa de las convulsiones impersonales del planeta a la hostilidad personal y directa del corazón. La cuarta señal no es un desastre natural, sino una declaración de guerra espiritual.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta no es una advertencia casual. Es una profecía brutalmente precisa que define la experiencia de la fe en un mundo caído. Aquí, el sufrimiento deja de ser un evento aleatorio y se convierte en una brújula, una marca de identificación. La paradoja es ineludible. Para saber que estás en el camino correcto, debes prepararte para ser tratado como el peor de los criminales. El éxito en este reino no se mide por la aclamación, sino por la persecución. Esta profecía no tardó en manifestarse con una ferocidad aterradora. Para los primeros cristianos del Imperio Romano, estas palabras no eran teología abstracta, sino su realidad diaria. Ser aborrecido por todas las gentes no era una hipérbole. Se les acusaba de ateísmo por negarse a adorar al César y al panteón romano. Se les calumniaba con rumores de canibalismo y prácticas inmorales, una retorcida malinterpretación de sus ceremonias sagradas. Desde las llamas de la persecución de Nerón hasta los edictos sistemáticos de Diocleciano, ser seguidor de Cristo era vivir con una sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza. La historia de la iglesia primitiva está escrita con la sangre de aquellos que tomaron estas palabras de Mateo 24, no como una posibilidad, sino como una garantía. El cumplimiento de esta señal fue, para ellos, la prueba más amarga y, a la vez, más segura de que su fe era auténtica y que su maestro realmente había conocido el futuro. Aquí yace la profunda inversión teológica que define a esta señal. En casi todas las cosmovisiones, el sufrimiento y el rechazo son vistos como una señal de fracaso, de estar en el camino equivocado o de haber perdido el favor divino. Sin embargo, Jesús lo replantea por completo. El odio del mundo no es una prueba de que Dios te ha abandonado, sino la confirmación de que le perteneces. Es un eco del mismo odio que el mundo sintió por él. Por lo tanto, la persecución se convierte en un sello de autenticidad, una dolorosa medalla de honor. Este concepto es radical y contraintuitivo. Sugiere que la verdadera fe no busca la comodidad ni la aceptación de las estructuras de poder mundanas, sino que prospera precisamente en la fricción con ellas. El sufrimiento, en este marco, no es un obstáculo para la fe, sino el crisol, donde se purifica y se demuestra su verdadero valor. La frase clave es por causa de mi nombre. El odio no es aleatorio ni está dirigido a las personas por sus fallas morales o su carácter. Es una reacción específica y visceral al nombre y al mensaje de Jesús. ¿Por qué este nombre provocaría tal enemistad? Porque desafía fundamentalmente las bases del poder humano. Declara que hay un rey por encima de todos los césares, una lealtad que trasciende todas las banderas y una verdad que no se somete a la opinión popular. Al proclamar a un Señor resucitado que reclama autoridad sobre la vida y la muerte, el cristianismo primitivo se posicionó como una amenaza existencial para el orden establecido. No era simplemente una religión más en el mercado de ideas. Era una declaración de soberanía que exigía una elección. Y para un mundo que se adora a sí mismo, no hay nada más ofensivo que un nombre que exige su rendición. Esta señal, por lo tanto, establece un patrón perpetuo. No es un evento histórico limitado al Imperio Romano, sino una dinámica continua entre la luz y la oscuridad. La forma de la persecución puede cambiar, de leones en el Coliseo a la marginación social, la censura ideológica o la violencia directa en el mundo moderno. Pero la causa raíz permanece inalterada. La pregunta que esta señal nos obliga a enfrentar es si estamos dispuestos a aceptar el costo del discipulado. Es un llamado a examinar si nuestra fe es lo suficientemente cómoda como para no ofender a nadie, o si es tan auténtica que inevitablemente genera la misma hostilidad que enfrentó su fundador.
Sin embargo, el verdadero terror de esta profecía, la parte que heló la sangre de los discípulos, no residía en el odio predecible del enemigo externo. Reside en la advertencia que viene justo después, la traición que nacería desde adentro. Pero en medio de esa misma oscuridad, en la paradoja del sufrimiento, emerge la otra cara de la cuarta señal. No es una señal de retirada, sino de avance implacable. Porque justo después de advertir sobre el odio de las naciones, Jesús pronuncia una de las condiciones más absolutas y definitivas de toda la profecía. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta no es una simple predicción, es la descripción de una misión ineludible, la pieza final del rompecabezas cósmico. El fin no está condicionado únicamente por el caos, la guerra o la persecución, sino por la culminación de una tarea global. El reloj del Apocalipsis no avanza solo con cada desastre, sino con cada idioma al que se traduce el mensaje, con cada aldea remota que escucha por primera vez. Es el mandato que impulsa la historia hacia su clímax. Durante casi 2 milenios, esta empresa pareció una fantasía, una ambición humanamente inalcanzable. Pensemos en los primeros discípulos, un puñado de hombres y mujeres en una provincia olvidada del Imperio Romano. El mundo entero era para ellos un vasto y aterrador misterio de selvas impenetrables, desiertos infinitos, océanos desconocidos y miles de culturas y lenguas que ni siquiera sabían que existían. La orden de llevar un mensaje a todas las naciones era una sentencia a una vida de viajes peligrosos y muertes probables. Cada generación de creyentes empujó los límites un poco más, cruzando un nuevo mar o una nueva cordillera, pero el objetivo final, la saturación global, seguía pareciendo una utopía lejana, algo reservado para un futuro inimaginablemente distante. La escala del planeta era, en sí misma, la mayor barrera para el cumplimiento de la profecía. Y sin embargo, nuestra era ha sido testigo de un colapso sin precedentes de esas barreras. La tecnología ha logrado en un siglo lo que la exploración no pudo en milenios. Las ondas de radio atraviesan desiertos, los satélites transmiten a junglas aisladas, y el Internet lleva el mensaje a dispositivos en los bolsillos de miles de millones de personas, incluso en naciones cerradas al proselitismo tradicional. La traducción de las Escrituras, una tarea que antes tomaba toda una vida, ahora es acelerada por la inteligencia artificial. La profecía ya no se enfrenta a un obstáculo geográfico, sino a uno de voluntad y estrategia. El Evangelio puede teóricamente alcanzar cada rincón del planeta en cuestión de segundos. Esto plantea una pregunta inquietante. Si los medios para cumplir la condición final ya están en nuestras manos, ¿qué tan cerca estamos realmente del entonces? Aquí es donde la profecía se vuelve profundamente técnica y teológica. La frase griega original Panta ta ethne, traducida como todas las naciones, no se refiere simplemente a los países geopolíticos que vemos en un mapa. La palabra etne es la raíz de nuestra palabra etnia. El mandato es llevar el testimonio a cada grupo etnolingüístico distinto de la humanidad. Misionólogos modernos han mapeado el planeta, identificando miles de estos pueblos no alcanzados, grupos culturales con su propia lengua y sin una comunidad cristiana nativa capaz de evangelizar al resto. La misión, entonces, no es que cada individuo escuche, sino que cada pueblo tenga un testimonio accesible. El enfoque ha cambiado de la geografía a la demografía, en una carrera contra el tiempo para alcanzar a los últimos fragmentos del mosaico humano. Este es el verdadero corazón del misterio de la cuarta señal. La culminación no se define por un número de conversos, sino por la finalización de un testimonio.
El texto dice que será predicado para testimonio, una declaración, una evidencia presentada ante el cosmos. Una vez que la última tribu, el último grupo étnico, haya tenido la oportunidad de escuchar, la condición se habrá cumplido. En ese momento, la historia humana, tal como la conocemos, pierde su razón de ser. La misión que la ha impulsado llega a su fin, y la puerta se abre para el siguiente y último acto. La pregunta que resuena en nuestra era globalizada no es si el fin puede llegar, sino si la condición final ya se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Hemos viajado a través de un terreno profético complejo, desde el engaño de falsos mesías, pasando por el estruendo de guerras y la furia de la naturaleza, hasta la paradoja de la persecución y la predicación global. Pero la clave que Jesús nos dio no es una lista para el pánico. Él lo llamó con asombrosa precisión el principio de dolores. No es el acto final, no es el cataclismo en sí, es el preludio, las contracciones que anuncian un nacimiento inminente, el amanecer de una nueva era. La metáfora del parto es la lente a través de la cual debemos verlo todo. Una mujer en trabajo de parto no necesita un reloj. Siente la creciente intensidad y frecuencia de las contracciones. Sabe que el momento se acerca. De igual forma, estas señales no nos fueron dadas para calcular fechas. Nos fueron dadas para reconocer la temporada. Su propósito no es infundir terror, sino despertar la conciencia espiritual. Son la alarma de Dios para sacarnos del letargo, recordándonos que la historia marcha decididamente hacia un clímax orquestado por la soberanía divina. Ante este panorama, la respuesta correcta no es el pánico, sino la preparación. Y no hablo de una preparación material, de búnkeres y provisiones, sino de una preparación del alma. Es un llamado urgente a la introspección, a preguntarnos con honestidad: ¿mi fe es real y está viva? ¿Estoy en paz con Dios y con mis semejantes? ¿Estoy viviendo de una manera que honra a mi Creador? Las convulsiones del mundo exterior están diseñadas para provocar una transformación en nuestro mundo interior. Son el megáfono de Dios que nos insta a poner nuestra casa espiritual en orden. El mundo secular observa estos mismos eventos y se sumerge en la ansiedad, buscando soluciones humanas que siempre resultan insuficientes. La perspectiva del creyente, en cambio, es de una esperanza radical. Donde el mundo ve caos sin sentido, nosotros vemos el cumplimiento de la profecía. Donde el mundo ve un final aterrador, nosotros vemos el glorioso comienzo de la eternidad. Cada señal, aunque dolorosa, es un recordatorio de que nuestra verdadera patria no es de este mundo. Es la señal para levantar la cabeza, porque nuestra redención final se acerca, impulsándonos a ser faros de luz en la oscuridad. Pero este análisis no puede quedarse en un mero conocimiento. Exige una respuesta personal. La pregunta fundamental no es ¿cuándo?, sino ¿estoy listo? Por eso, mi exhortación final es que no te quedes solo con mis palabras. Toma esto como un catalizador. Abre las Escrituras por ti mismo. Lee Mateo 24, escudriña las profecías. Deja que sea la propia palabra de Dios la que te hable y te prepare. Nuestro estudio de estas señales concluye aquí, pero el viaje de fe continúa cada día. Si quieres seguir profundizando en estas verdades, suscríbete y únete a esta comunidad. La conversación más importante de tu vida apenas comienza.